de Dios. Y quiero comenzar por compartirles lo que el Señor dijo en Juan 16:33. Ahí Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción. ¿Okay? Esa es la frase, bueno, diríamos que es la frase central. En el mundo tendréis aflicción. Pero entonces termina diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Ahora, ese versículo no comienza allí. Él comienza diciendo primero, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amén. Ahora, a nadie se le escapa lo difícil que han sido estos 3 últimos meses, 4 últimos meses, desde que se anunció que el COVID-19 era una pandemia. Y quiero compartirles, como les dije hace un momento, brevemente, cómo yo entiendo lo que está sucediendo y exponerlo, ponerlo bajo el escrutinio o la luz de la palabra del Señor. En primer lugar, a nadie debería extrañarle que estas cosas están sucediendo, porque como el Señor lo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendríamos aflicción. Se los leo literalmente, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y entonces añade, en el mundo tendréis aflicción, y termina diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que estas cosas que están sucediendo hoy en el mundo, y que Él llamó aflicciones, están presentes, están vaticinadas y van a suceder. Yo me acuerdo en conversaciones que he tenido con otros pastores, otros colegas, hablando de estas cosas, decíamos, pero la realidad de todo eso es que sabemos que va a suceder porque está escrito, está profetizado. Tiene que suceder y eso es lo triste. No hay nada que nosotros podamos hacer para impedir que eso suceda, porque tiene que suceder. Y entonces compartía con ellos cómo vería la gente por allá por 1917, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, cómo se sentirían, ¿verdad? Dice, este es el fin del mundo. Fue la Primera Gran Guerra Mundial. ¿Cómo se sentiría la gente en 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial? Dirían, oh, este sí es verdad que es el fin del mundo. Ya viene el Señor, ¿ok? ¿Qué pasaría cuando todos esos conflictos mundiales empezaron a estallar? ¿Cómo se sentiría la gente, verdad? Lo interesante es que, aunque eso está profetizado, Él comienza diciendo lo siguiente, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Escúcheme bien, no importa lo que esté sucediendo allá afuera, si hay alguien en quien nosotros podemos confiar, es en el Señor. ¿Por qué? Porque Él no miente y todo lo que promete lo cumple. Si Él dijo que podíamos confiar en Él, es porque podemos entonces confiar en Él. Así que no importa lo que estemos viendo, lo que podemos estar oyendo, o inclusive lo que estemos viviendo personalmente, en Él podemos tener paz. Pero esa es la condición esencial, que estemos en Él, porque si no estamos en Él, no podremos tener paz. Esa es la condición esencial, estar en Él. En Juan 15:4 dijo, permaneced en mí, y entonces en el versículo 5 dice, para que llevéis mucho fruto. Y recalco el concepto de llevar mucho fruto, porque uno de los frutos del Espíritu es paz, pero no cualquier paz, no la paz como la da el mundo, ¿okay? Sino la paz que da Dios. Y Pablo dice que esa paz, en Filipenses 4:7, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo he escuchado testimonios en el pasado de gente que dice, mira, es para volver, en cualquier otro momento me estaría volviendo loco, pero no sé, me invade una paz que yo mismo no lo entiendo, pero qué gozo siento en medio de todo eso. ¿Okay? Porque así es la paz del Señor. La gente dirá, oye, pero ¿qué le pasa a esto? Esta persona ya perdió las metras, porque la verdad es que esto es para estar jalándose los pelos, pero míralo tan tranquilo, mírala tan tranquila, tan gozosa, hasta una sonrisa tiene. Y es que es porque es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Okay. A mí me lo comentaron cuando falleció primero mi padre, después cuando falleció mi madre. Ellos decían, pero el pastor no se ve nada afligido. Y cuando me preguntaban, yo decía, pero es que el gozo de saber que me voy a reencontrar con ellos para toda la vida me inunda y tengo paz. Ellos tuvieron una larga y fructífera vida, cumplieron su cometido. ¿Por qué voy a estar triste? Si más bien ahora es cuando están completamente sanos. Porque los dos partieron estando sumergidos en una tremenda enfermedad. Pero ahora sé que ellos están gozosos, contentos, completamente sanos. Y para ellos el tiempo de la separación es nada. Para ellos será unos segundos en nuestra esfera de tiempo mientras nosotros llegamos a donde ellos están. Entonces la gente no entiende ese tipo de paz, pero esa es la paz que Dios te da. Y si estás en Él, entonces puedes tener paz. ¿Por qué? Porque Él te dice, en mí puedes confiar, porque, y ahí viene el final de ese versículo, yo he vencido al mundo. Escúchame bien,
Si estamos vivos, es porque estamos habitando en este planeta. Aunque realmente estaremos vivos después de que dejemos este planeta. ¿Me entienden? ¿Verdad que sí? Porque esa es la verdadera vida. Esto sencillamente es una transición hacia lo eterno, hacia lo completo, que es solamente posible en el Señor. Pero si estamos vivos es porque estamos en este planeta. Y si estamos en este planeta, tendremos aflicción. Y digo planeta para diferenciarlo del mundo, porque el concepto de mundo, bueno, es que está en el mundo, está fuera del Señor. No, estoy hablando en el sentido de que estamos en este planeta, en esta dimensión, y todavía no hemos llegado a la dimensión plena del reino y de la presencia de Dios tal como está prometido. ¿Okay? Entonces, tendremos aflicción. Unas serán grandes, otras no tanto. Unas serán más dolorosas que otras. Unas tendrán que ver con nuestro estado de salud, tendrán que ver con nuestra economía. También tendremos aflicciones de parte de nuestros seres queridos. Los otros que somos padres sabemos las aflicciones que los hijos nos causan, ¿verdad? O nos pueden causar, o lo que son capaces de causarlo. Y no con eso quiero decir que nuestros hijos sean malos, no, pero los hijos nos causan aflicción. ¿Cuántos de ustedes no han esperado hasta largas horas de la noche porque su hijo que tenía permiso para salir está tardando en llegar, aunque usted sabe que está bien, pero dice, hasta que no llegue a casa, no duermen? Yo era uno, así era yo, aunque tenían permiso, sabía dónde estaban, no dormía, ¿ok? Y bueno, y otras tantas situaciones. Cuando me acuerdo mi hijo mayor, Daniel, cuando se enfermó, tendría 2 añitos y tuve que llevarlo corriendo al hospital porque le estaba dando un ataque de asma. Esas cosas causan aflicción, son niños pequeños, no se pueden cuidar ellos, entonces eso les trae aflicción. Y bueno, bueno, de paso, gracias a Dios el Señor sanó a Daniel y tiene más de 30 años de que no le da ni gripe. Mentira, tiene 30 años, entonces tiene como 23 años que no le da ni gripe, ¿ok? Sí, ya lo está llevando a 37 años al pobre muchacho. Ok, entonces, ese tipo de cosas suceden, pues. Tenemos aflicción y dígame cuando los muchachos se vuelven un poquito rebeldes, un poquito no, se vuelven rebeldes, ¿verdad? Y toman actitudes y circunstancias, eso aflige. Bueno, en fin, lo que quiero decir con eso es que hay varias fuentes de aflicción y las hay en distintos grados, unos más que otros, unos duelen más que otros, unos molestan más que otros. Pero, en fin, finalmente termina el Señor diciendo en ese versículo, pero confía, yo he vencido al mundo. Y esa afirmación final lo resume todo, yo he vencido al mundo. Podemos confiar, porque Dios no es hombre para que mienta, y además de eso, Él pasó por todas las aflicciones, pero sin pecado, y las ha vencido. Por lo tanto, nosotros podemos confiar en que nosotros también, de una u otra forma, sobrepasaremos esas aflicciones. Amén. Así que no importa el tamaño de la aflicción, y aquí voy a parafrasear el Salmo 46 que dice, no importa cuán grande sea la aflicción que estemos viviendo en este momento, no tenemos por qué temer. Aunque la tierra sea removida, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué temer aunque se traspasen los montes al corazón del mar. No tenemos por qué temer aunque tiemblen los montes a causa de la braveza del mar. Y no tenemos por qué temer a un virus aunque lo llamen corona. Porque sabemos quién tiene la verdadera corona. Ahora, yo quiero expresarles mi opinión muy personal. Muy personal lo que quiero decirles. Y es que cosas como las que estamos viviendo, como les dije al principio, fueron anunciadas con anticipación por parte del Señor. Cuando nosotros en esta casa estudiamos Mateo 24:7 en la cronología de sus enseñanzas que estamos siguiendo, que fue, yo creo que hace más de un año ya, cuando pasamos por Mateo 24, hace mucho más de un año. En esa cronología vimos, y eso fue en medio de la semana 63 de su ministerio terrenal, y qué casualidad, esa semana 63 fue la semana en donde se celebraba la Pascua y fue la última Pascua de la cual participó el Señor, pero que participó como víctima, porque esa fue la Pascua en donde él fue crucificado. Entonces, en Mateo 24 el contexto se desarrolla en esa última semana, faltan apenas 2 días para que el Señor sea crucificado y él está en el templo, ¿verdad? Está en el templo. Bueno, en medio de esa de todo ese de Mateo 24, ahí vimos que el Señor mencionó pestes y hambres y terremotos en distintos lugares. Todo eso está allí incluido. Lo que ha conducido a muchos a decir que ya estamos entonces al final de los tiempos. Ahora, yo sí creo que estamos al final de los tiempos, pero todavía no es el final del tiempo. ¿Okay? Estamos por lo menos 2020 años más cerca del final del tiempo. Puede pasar en esta década, puede pasar en la otra década, puede pasar el año que viene, yo no sé. Sé que estamos más cerca, pero sé que hoy no es. ¿Ok? Entonces,
ahí estamos claros, ¿verdad? Está más cerca que antes, pero todavía no es. Y entonces yo he escuchado de diversas fuentes y publicaciones que este virus y estas restricciones civiles eran tan solo el preludio a la manifestación del anticristo. Y entonces salen con teorías acerca de que el virus fue manufacturado por los hombres. Yo no sé si es cierto, eso es falso, solamente estoy diciendo lo que he escuchado, lo que he leído. Dicen que el virus fue creado por el hombre y que entonces la vacuna que viene es una vacuna que va a contener un microchip que va a ser el precursor a la marca de la bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Alguno de ustedes lo habrá leído, alguno de ustedes lo habrá escuchado. En fin, han salido una cantidad de teorías y de noticias que, por supuesto, porque contienen su dosis de temor, también hace que uno le preste atención. Bueno, yo quiero decirles lo siguiente a aquellos que anuncian un fin casi de inmediato. En medio de Mateo 20, bueno, en medio de Mateo 24 no, en el versículo 7, perdón, en el versículo 6 de ese capítulo, el Señor, después de anunciar que vendrían y sucederían una cantidad de cosas, dijo, aún no es el fin, pero aún no es el fin, ¿ok? Cuando yo comencé entonces a escuchar cosas como esas y a escucharlo de los distintos sectores del cuerpo de Cristo, que fue lo que más me alarmó, lo primero que hice fue consultar con el Señor y con su palabra, pues. Y casi de inmediato me surgió en la mente, así como cuando uno está en el internet que le sale un pop-up, o que estás trabajando en tu computadora y te sale una notificación, ¡pup! Bueno, así en mi mente de repente me saltó una cosa que decía, ¡pup! Un pop-up, y creo que fue un pop-up del Espíritu en donde me decía, aún no es el fin. Y como yo sé dónde está esa frase, porque he leído la Biblia, la he estudiado y no hace mucho que habíamos predicado sobre Mateo 24, fui inmediatamente a la Biblia a volverla a consultar a ver si no estaba equivocado. Y allí estaba ese versículo en 24:7 que decía, aún no es el fin. Pero entonces me puse a estudiarla, más bien a repasarla, y ahora les comento lo que creo haber escuchado de parte del Señor en cuanto a eso, ¿no? Y vamos a leerlo, Mateo 24, del 1 al 14, pero antes necesito hacerles una aclaratoria, y solamente por eso de los plagios que hay por allí, ¿no? Tal vez ustedes escuchen mucho de lo que yo les estoy diciendo en esta noche, y eso está bien. Pero quiero decirles, y eso está bien porque el autor de todas estas cosas es el Espíritu Santo, no es uno. Pero quiero decirles que esto que les estoy compartiendo hoy, desde hace, ¿cuánto tiempo, mi amor? Más de 6, 7 semanas, que yo he estado compartiéndolo con otros pastores, otros profetas, entre ellos mi esposa, ¿verdad? Y todos concluimos, o por lo menos estamos llegando a la misma conclusión de lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, Mateo 24, 1 al 14 dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ok, vamos a ponerlo en contexto y lo voy comentando, ¿no? Como les dije, semana 63, falta un par de días para que se celebre la Pascua y creo que esa misma noche o la noche siguiente es cuando el Señor celebra la Santa Cena, instituye la Cena del Señor y en la noche lo agarran en el Monte de los Olivos y lo llevan al día siguiente al patio de Anás, etcétera, etcétera, donde lo crucifican. Pero entonces él está saliendo de dar su sermón en el templo. Se supone que, ustedes saben que hay dos sermones grandes en la palabra. Uno lo llaman el sermón del monte y el otro lo llaman el sermón del templo, en donde él empieza a darle los ayes a los fariseos y una cantidad de cosas. Cuando sale, los discípulos le muestran la magnificencia del templo y es cuando les dicen, ven todo este edificio, no quedará piedra sobre piedra. ¿Okay? Ahí queda eso, llega el versículo 3, y ellos cuando ya están, es en la tarde, ya están en el Monte de los Olivos y le preguntan, Señor, dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Ellos están preocupados. No, que el templo, entiendan que son judíos, ¿no? El templo es el símbolo máximo de su identidad. Y el Señor, su maestro, en quien ellos creen y confían, les acaba de decir que no va a quedar piedra sobre lo que se supone es el símbolo máximo de ellos como nación y de ellos como pueblo. Entonces el Señor les dice lo siguiente, y lo primero que le dice es bien interesante porque le dice, mira que nadie os engañe. ¿Okay? Mira que nadie os engañe. Cuando estamos viviendo tiempos así tan convulsos como estos,
es muy susceptible de que empiecen a salir noticias, y noticias falsas, noticias que te mueven el piso, que te sacuden, sobre todo si no estás firme en tu fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas de esas noticias son exageradas, son amarillistas. Los que son de comunicación social saben lo que significa ese término. Son noticias que han sido exageradas y han sido puestas de una forma dramática para venta. ¿Ok? Y en medio de todas esas cosas tenemos unos medios de comunicación que se han constituido hoy en día, en pleno siglo XX, en falsos profetas. ¿Por qué? Porque dan falsas profecías acerca de las cosas. ¿Ok? Porque el Señor en lo siguiente dice, en el versículo 5 dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y entonces dice en el 6, y oirán de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque aún es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en distintos lugares, y todo será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación, los entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces dice, y os entregarán unos a otros, y a otros muchos aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Lo están viendo ahí? No solamente son gente que dice que han escuchado de parte de Dios y que van a dar noticias de uno o de otro color. ¿Okay? Mucha gente, porque en el pasado, si usted ve en el Antiguo Testamento, había falsos profetas, gente que sencillamente daba vaticinios. Hoy en día los llaman agoreros, ¿okay? Falsos profetas, gente que lo único que sabe darte son malas noticias. Y los medios de comunicación son parte de eso, a un medio de comunicación cristiano, ¿ok? En esas cosas tenemos que tener cuidado. Entonces, el Señor le dice, miren que no les engañen. Tenemos que estar alertas con estas cosas. Y lo tremendo es que para nosotros estar firmes en la verdad y en paz con lo que sea que esté sucediendo, tenemos dos fuentes. Una es el Espíritu Santo que está en nosotros y otra es la palabra de Dios, a la cual el Espíritu nos va a guiar y nos va a enseñar todas las cosas, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y la verdad trae paz. Saber la verdad te trae paz. ¿Me estás escuchando? Entonces, tú puedes estar escuchando lo que esté diciendo el mundo, hasta que tú no oigas del Espíritu Santo diciéndote, esto es así, y lo tienes aquí corroborado en la palabra, quédate tranquilo, ¿ok? Eso sí, abócate a buscar y a escuchar la voz de Dios en este caso, ¿ok? Y si usted es un hijo del rey, si usted es una hija del rey, a mí me parece que si el anuncio de que el Señor ya viene pero inmediatamente, es una noticia que más bien nos debería dar gozo, no temor, ¿verdad? Eso sí, si uno escucha que viene el rey, no nos vaya a pasar como a las 5 vírgenes que esperaron a última hora para llenar, ¿verdad?, sus lámparas de aceite y se quedaron fuera. No, usted tiene que estar preparado, porque cuando venga el rey, lo único que tiene que hacer es estar seguro de que está pavita, de que me veo bien, de que huelo bien, de que estoy peinadita, porque voy a entrar al salón de boda. Eso sí. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Dios te agarre listo, que Dios te agarre preparado, que Dios te halle haciendo lo que tienes que hacer. ¿Ok? Dios quiera que cuando nos venga a buscar, sea porque viene el rapto, o sea porque nos toca irnos de este mundo, nos halle ocupados haciendo lo que tienen que hacer. Yo leí un testimonio de un pastor que estaba retirado, ya era un anciano, ya se había retirado, tenía casi 80 años, creo yo, pero era de esos que todavía se mantienen medios activos, y lo habían invitado ese día para él predicar, y él estaba en su púlpito y estaba predicando la palabra con denuedo, y entonces dice esa frase, y cuando yo llegue al cielo, y ahí cayó muerto. Le dio un infarto masivo y cayó ahí. Esas fueron sus últimas frases. ¡Wow! Lo agarraron, pero haciendo lo que tenía que hacer, predicando, ya estaba listo. Decía, este es el momento 20. ¡Pum! ¡Pah! Y se fue. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Así quisiera yo fuera mi partida y no estar en una cama en un hospital. Yo no quiero eso. Yo quiero ser hallado consolando a alguien, predicando la palabra a otro, haciendo algo que glorifique a mi rey que me viene a buscar. Amén. Entonces, si yo soy hijo o hija del rey, que me digan, mira,
es que es inminente, todas las profecías apuntan a que es en este tiempo, porque no podemos dar una fecha y una hora. Ni siquiera el Señor la sabe, dijo que solamente el Padre la sabe. Y entonces, primera señal de una falsa profecía, cuando te llegan a decir el Señor viene en tal fecha, no, usted desecha, déle media vuelta y se va. Ahora, que el Señor que te diga, mira, la higuera ya ha reverdecido, porque esa fue la señal máxima que dio el Señor. Cuando veáis a la higuera reverdecer, entonces dice, la higuera ha reverdecido, está que a punto de darle fruto, ya tú sabes que es el tiempo, es la estación. El Señor viene en esa temporada. Entonces, oye, alístate, ¿ok? Prepárate, porque viene y viene, ¿ok? Así que lo interesante de esto es que Dios nos halle obedientes, que Dios nos halle haciendo la obra encomendada para cuando Él regrese. Como dice el dicho popular, que Dios nos agarre confesados. Amén. Ok, entonces el Señor sigue dándole señales, como leímos ahorita, señales acerca de su retorno. Y entonces menciona lo que hemos leído y resalto nuevamente ese versículo. Aún no es el fin. Muchas cosas tienen que suceder, incluido una persecución feroz a la iglesia. Pero aquí quiero notar algo que voy a expandir un momentito, y es que cuando el Señor dice en el versículo 9, se lo está diciendo, acuérdense que a quién se lo está diciendo, a los discípulos que, me refiero a los 11 que todavía quedan, no, a los 12, porque Judas todavía estaba con ellos en ese momento, ¿verdad? Que le mostraron los edificios y quien les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Esos son los que se acercan a él en la tarde, en el Monte de los Olivos, y le preguntan, dinos cuáles serán las señales de tu venida y del final de los siglos. Y les dicen, entre esas cosas habrá pestes, pestilencia, guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, etcétera, etcétera. Y les dicen del versículo 9 que los entregarían a tribulación y los matarían y serían aborrecidos de toda la gente por causa de su nombre. ¿Ok? En mi opinión se está refiriendo a ellos, a los 11 que van a quedar. No se está refiriendo necesariamente a la iglesia, aunque la iglesia, lo admito, sabemos que va a pasar por su temporada de tribulación, que también va a pasar por su temporada de persecución, pero no es esa persecución. Y eso me abre la puerta para decirles lo siguiente, en cuanto a lo que ha sucedido en estos 4 meses. Todas las naciones de la tierra decidieron poner restricciones para que la gente no le diera paso a un contagio mucho más feroz o mucho más exponencial a la que ya vimos se dio en el comienzo. De hecho, están diciendo que el hecho de que mantuvieran a la gente con distanciamiento social, etcétera, etcétera, ayuda a que el virus, ¿verdad?, se calmara un poquito. Pero hay quienes dicen que cuando el gobierno mandó a cerrar a las iglesias, óigame, que fue un ataque directo a las iglesias. No, no fue así. El ataque no fue a la iglesia, el ataque fue a todo el planeta, a todo el ser humano. Y lo que se les pidió fue a la gente que por favor se mantuvieran encerrados en sus casas para evitar que esta pandemia causara los estragos que ha estado causando. Más nada, pero no fue un ataque directo a la iglesia. Ahora, yo no dudo que el diablo haya metido ahí la mano. ¿De acuerdo? Pero no fue un ataque directo a la iglesia. Y si usted se pone a pensar, por lo menos aquí en Estados Unidos, nosotros no tenemos un presidente impío, el hombre teme a Dios. O por lo menos eso es lo que ha demostrado, que él teme a Dios, aunque se cuestione su carácter y todo lo demás. Bueno, yo he visto gente aquí de rodillas que también puedo cuestionar cosas de su carácter, pues ok, ¿quién de nosotros es perfecto? El punto es el siguiente, el que a nosotros nos hayan pedido que no nos congregásemos fue una medida tomada pensando en el bienestar común, pensando en la gente. Y aquí acatamos esa orden porque pensábamos que la segunda ley que habló el Señor, en la cual decía que está encerrada toda la ley y los profetas. La primera era, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, ¿verdad? La segunda es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por acatar esa segunda ley, por amor a nuestro prójimo, fue que decidimos, vamos a cerrar. Porque es mejor estar encerrados cada quien en su casa. Tratemos de comunicarnos con ellos como hasta ahora lo hemos hecho por estas plataformas comunicacionales, pero que podamos volver a encontrarnos otra vez con ellos unas semanas después, unos meses después, y todos sanos y contentos, que tener que estar yendo a funerarias o tener que ir a hospitales para visitarlos y estar llorando con ellos porque están... Lo hicimos por amor al prójimo. Ahora,
hay quienes quieren ver el vaso medio lleno, hay quienes quieren ver el vaso medio vacío. Yo explicaba el domingo que para mí una de esos puntos de vista positivos, es decir, de ver el vaso medio lleno, fue que esta situación nos obligó a incursionar en formas de comunicar el Evangelio que antes no teníamos. Ciertamente que la televisión ha estado por mucho tiempo y hay iglesias que han tenido la televisión como una fuente para transmitir el Evangelio, pero la gran mayoría de las iglesias no tenía eso, ni teníamos ni habíamos incursionado en las plataformas comunicacionales como nos vimos obligados a hacerlo. Y eso hizo entonces que la iglesia, grandes o pequeñas, creo que el 90% de las iglesias en esta nación por lo menos, accesaran un medio de comunicación que hizo que los aires, los ambientes fueran saturados con el Evangelio y que se constituyó entonces en un asalto directo al príncipe de la potestad de los aires, como lo llama Pablo en Efesios 2, ¿verdad? E incursionamos en su territorio y los aires están saturados con el Evangelio. Usted está escuchando esta transmisión ahorita a través de los aires, está llegando a través de ondas, ¿verdad? Ondas hercianas, qué sé yo no sé cómo se llama eso, pero le está llegando a través de los aires. ¿Okay? Eso es una forma de verlo. La otra es, bueno, a nivel familiar, gente que estaba tan ocupada que no tenía horas juntas, se empezaron a encontrar y se empezaron a reconocer. Ah, pero es que tú eres mi esposa. Ay, no, hacía rato que no te veía tan linda, qué sé yo, ¿verdad? Y a los hijos, oye, pero ¿cómo has crecido? Cosas así, ¿verdad? Entonces, esa es la parte positiva de todo eso. Entonces, claro, que el diablo se haya metido con eso, que el diablo haya querido, y lo ha hecho, ¿verdad? Haya querido enturbiar las aguas. Claro que sí, claro que sí. Pero entonces, en medio de eso, estoy leyendo eso y el Señor entonces me lleva a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, donde Pablo, y acuérdense que Pablo, yo considero que Pablo es el ser humano, uno de los pocos seres humanos que ha tenido la mayor revelación de todos los tiempos. Pablo fue arrebatado, él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, y vio cosas que en su momento no sabía expresar o no se le había dado permiso para expresar. Pero en 2 de Tesalonicenses él habla algo que él recibió por revelación. Y yo creo que fue que Pablo cuando estando en el cielo, el Señor le mostró un panorama de todas las cosas. Esto va a suceder porque tú eres el apóstol de la gracia, te estoy enviando a los gentiles, tienes que predicar esto y tienes que saber estas cosas. ¿Okay? Porque los judíos tienen su escatología apocalíptica también. Acuérdense de Daniel, acuérdense de Isaías, acuérdense de Ezequiel. O sea, ellos tienen su escatología del final de los tiempos, del regreso del Mesías y una cantidad de cosas. Pero a los gentiles había que explicarles estas cosas. Y entonces Pablo, en 2 de Tesalonicenses 2, les dice lo siguiente. Y se los dice porque ellos le están preguntando, oye, Roma nos está empezando a perseguir, ¿qué hacemos? ¿Es el final de los tiempos? Permiso. Y entonces les escribe en 2 Tesalonicenses 2 lo siguiente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y en el versículo 3 vuelve a decir lo que ya dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá antes, y se está refiriendo al fin, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el siguiente versículo, en el 5, les preguntan, ¿no se acuerdan ustedes de estas cosas que les dije cuando yo estaba con ustedes? Yo les decía esto. Y entonces en el siguiente versículo dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Okay? Ya saben lo que los detiene, es decir, ya Pablo se los había explicado. Y en el verso 7 viene la explicación, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo, y aquí por favor prestenle atención ustedes que me están siguiendo a través de las cámaras, dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Lo voy a repetir.
Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Cuando el Señor me lleva a eso y yo vuelvo a leer eso, entiendo lo que el Señor me está diciendo. Yo he dicho muchas veces en esta casa que si hay una iglesia en el mundo, el cuerpo de Cristo, es porque hay Espíritu Santo. Pentecostés marcó el nacimiento de la iglesia. Fue cuando Dios, el Espíritu Santo, fue derramado en la tierra. Y ahí nace la iglesia. Si es quitado el Espíritu Santo, ya no hay iglesia, porque el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. ¿Sí? ¿Ok? Y el único que es capaz de detener la manifestación del inicuo del anticristo, es el Espíritu Santo. No hay hombre, no hay institución, no hay nada que lo pueda detener, sino Dios. Por eso es que Dios es el Espíritu Santo. Por eso es que cuando Pablo dice que el Espíritu Santo es quitado de en medio, y para ustedes los que no saben si el Señor viene antes, en medio o después de la tribulación, aquí tienen un dato. Pablo dice, aquí lo que está diciendo, y entendiendo la premisa, si hay iglesia es porque hay Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, lo que hay es otra cosa. ¿Ok? Pablo está diciendo que hasta tanto esté el Espíritu Santo en tierra, el anticristo no se puede manifestar. Pero cuando sea llamado de regreso arriba, es cuando se va a poder manifestar el anticristo. Eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo sea llamado arriba por el Padre, cuando le diga el Padre a su Espíritu, sube, con él sube la iglesia. ¿Hello? Ahora, cada quien tiene su opinión en cuanto a eso. Yo como maestro le estoy mostrando lo que yo he visto, lo que yo he recibido en mi espíritu. La iglesia del Señor estará en el mundo hasta tanto esté el Espíritu Santo en el mundo. Cuando el Espíritu Santo sea llamado de vuelta, de regreso arriba, con él se va a la iglesia. Cada quien tiene su opinión teológica en cuanto a eso. Yo le estoy dando lo que Pablo está diciendo aquí y como yo lo interpreto. Pablo se refiere al Espíritu Santo. Es el único capaz de detener al anticristo. ¿Okay? Es el único poderoso para hacerlo. De hecho, si el diablo es inteligente, él sabe que no le conviene manifestarse mientras esté el Espíritu Santo en tierra. ¿Sí? Ahora, como crucificó al Señor, uno duda un poco de su astucia. ¿Okay? Porque si él se hubiera dado cuenta, en ese tiempo nada más tenía que lidiar con una persona. Después de que murió el Señor y resucitó, y después de que vio al Espíritu Santo, entonces empezó lidiando primero con 120, después con 2120, 3120, después con 8120, y para ustedes contar, eso se multiplicó exponencialmente, y el diablo se estaba jalando los cuernos y dice, ¿qué hice? Digo yo, es una forma de parodiar esa situación. Pero hablando en serio, a ustedes que tienen temor por las noticias que están escuchando de que si es el fin del mundo o no es el fin del mundo, quiero decirles lo siguiente. Número uno, no tienen por qué temer si Dios, el Espíritu Santo, está en usted. No tiene por qué temer si usted es llamado por su nombre. Usted no tiene por qué temer si la señal de Cristo está sobre usted. Usted no tiene que tener ningún temor si su roca es Cristo Jesús, porque esa es la roca inamovible de los siglos y sobre él usted está seguro. Y aunque las noticias fueran ciertas, pues llénese de gozo. Eso sí, revísese, prepárese y espérelo. Ahora, yo le estoy diciendo por la palabra, todavía no es. El Señor dijo, aún no es el fin. Vendrán todas estas señales, pero aún no es el fin. ¿Ok? Se tienen que manifestar otras cosas como esta persona. Ahora, si se manifiesta el anticristo, es mi opinión, y usted lo ve, algo pasó con usted. ¿Okay? Es mi opinión. Entonces, en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta crisis, en medio de toda esta situación, aprenda a confiar más en Dios de lo que hasta ahora ha confiado. Sepa que Dios guarda a los suyos. Él tiene cuidado de los que le pertenecen. Ha sido una tremenda bendición el poder saber, y esto porque nos estamos comunicando con la gente de la iglesia, a veces no directamente, sino a través de otras personas, otros medios. Y hemos escuchado que la gran mayoría de la iglesia siguen con sus trabajos, siguen teniendo su provisión segura. Apenas una pareja
que no se reúnen constantemente con nosotros, pero que nos han visitado, supimos que fueron contagiados, pero ya se están recuperando. Es decir, han pasado por toda esta crisis y han salido ilesos. Entienda que Dios no lo va a desamparar en ningún momento. Aunque la crisis recrudeciera, Dios no lo va a dejar. Él ha prometido, aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te anegará. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo, yo te sostendré, no te soltaré, siempre estaré contigo. ¿Okay? Su diestra de poder sigue estando extendida para que tú te puedas asir de ella y estar firme y seguro en Él. Eso sí, permanece, asegúrate de estar constantemente en Él, de permanecer en Él. No des rienda suelta a que ningún ataque del enemigo entre por una brecha en tu armadura porque te has descuidado. Sumérgete en Dios y estarás y vivirás seguro. En paz te acostarás y asimismo dormirás, porque solamente Él te puede hacer dormir seguro. Amén. Así que ten paz en medio de la tormenta, ten paz. Creo que hay una canción que se llama En medio de la tormenta, pero no importa. Pero que habla de eso. En medio de la tormenta puedes tener paz. En medio de estas tempestades que están sucediendo, puedes tener paz. Dios es fiel, ha sido fiel y siempre será fiel. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahí en tu casa, cierra tus ojos. Tómate unos segundos para invocar el nombre de tu Señor y tu Salvador. Acuérdate que la palabra dice, todo el que invoque al Señor será salvo. Todo el que invocare al Señor será salvo. Solamente en Él es que hay salvación. Solamente en Él es que hay seguridad. Solamente en Él puedes hallar paz y tranquilidad. Padre, te damos gracias porque tu palabra es la fuente directa, más segura para entender los tiempos que estamos viviendo. Y también es la fuente más segura que tenemos, Señor, de la palabra que ya tú has hablado, para afirmarnos y para que podamos tener paz al permanecer en ti. Gracias por tu Santo Espíritu, el Espíritu de adopción que hemos recibido con gozo, cuando hemos creído, cuando nuestra fe se manifestó y lo recibimos en nosotros, porque tu Espíritu nos guía a toda verdad, a esa verdad que está contenida en tu palabra, descorre el velo, nos muestra la verdad de todas estas cosas y eso trae paz a nuestro corazón. Señora, antes de cerrar esta transmisión y al estar orando, oro por todos aquellos que nos están escuchando, para que esa paz que tú has prometido inunde sus corazones, inunde sus espíritus, inunde sus hogares. Una paz que el mundo no entiende, pero que solamente tú eres capaz de darla. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que solamente de tu mano proviene. Señor, que esa paz no solamente sature sus hogares, sino que rodee todo su territorio, todo el barrio en donde ellos están. Señor, que puedan acompañarlos, esa paz los pueda acompañar cuando salgan de sus casas a trabajar, cuando regresen del trabajo, cuando salgan al supermercado, cuando salgan a distraerse, Señor, que esa paz se pueda ver y se pueda manifestar en ellos. Y entonces, Señor, cuando la gente se acerque a ellos a preguntarles por qué están tan tranquilos y tan contentos, que entonces ellos puedan testificar, porque Cristo es mi roca, es mi seguridad, es mi castillo, es mi roca fuerte, es mi paz. Que tu paz y tu bendición sea abundante y se derrame sobre tu pueblo en esta hora y permanezca sobre tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén.